los 8 mafiosos más longevos aún activos en 2024. ¿Quiénes son los maestros del delito que aún tejen sus redes de poder y misterio en 2024? Prepárate para un viaje épico a través de las vidas de 8 mafiosos legendarios, desde el infame Vittorio Little Big Amuso hasta el imponente Semyon Judkin, incluyendo a notables como Michael La Nariz Mancuso y Liborio Salvatore Bellomo. Estas figuras han trascendido a la leyenda, manteniendo su influencia y poder más allá de toda imaginación. Comencemos. Mafioso número 1, Matt Madonna. ¿Cómo puede un chico de un barrio difícil de Nueva York ascender hasta convertirse en uno de los delincuentes más infames de Estados Unidos? La respuesta la encontramos en la vida de Matthew Madonna, cuya historia es tanto fascinante como aterradora. Desde temprana edad se vio envuelto en el peligroso encanto de la mafia, rápidamente haciéndose un hueco en la temida familia Lucchese. Madonna, el titán del delito, se elevó con su maestría en el tráfico de psicotrópicos, formando una alianza legendaria con Nicky Barnes, que sacudió el mundo del delito. Tras su caída en 1975 y una condena a 30 años, su influencia en la mafia solo creció, fortaleciéndose en la prisión. Liberado en 1995, su silencio y lealtad lo llevaron de vuelta a la cima como capo en la familia Lucchese. Pero su verdadero desafío llegó en 2007 con la operación Aldridge, donde emergió como jefe en funciones tras descubrir una red masiva de crímenes. Sin embargo, su vida de delito le persiguió, enfrentándose a múltiples acusaciones, incluida una trama de chantaje de $400 millones. Su caída definitiva llegó con la condena a cadena perpetua en 2020 por el ajusticiamiento de Michael Meldish, cerrando el capítulo de un delincuente cuya astucia y crueldad dejaron una marca imborrable en el mundo del delito organizado. Hoy Matthew Madonna paga por sus pecados en una celda de Kentucky, un final adecuado para una vida dedicada al delito. ¿Sabías que Matthew Madonna, al ser convocado para testificar sobre actividades narcóticas en Nueva York mientras estaba en prisión, se negó a hablar incluso después de que se le concediera inmunidad contra la autoincriminación? Esta decisión le añadió 528 días adicionales a su condena. De las sombras de un imperio emerge otro, cada jefe con su propia saga de poder y perdición. Mafioso número 2, Robert D'Onofrio. ¿Cómo sobrevive un capo de la mafia décadas de guerras internas y sigue dominando en 2024? La odisea de Robert D'Onofrio, desde sus primeros días en el tumultuoso seno de la familia Colombo, es una saga de lealtad férrea y astucia para la supervivencia. Criado en el núcleo de una de las familias más volátiles de Nueva York, fundada en 1928, D'Onofrio eligió su bando en la épica batalla por el poder, alineándose inicialmente con la facción rebelde de Victor Little Big Orena contra Carmine Jr. Persico, el patriarca encarcelado. En medio de la guerra de la familia Colombo en 1991, Robert D'Onofrio se unió a Andrew Mosh Russo y Carmine Persico, cambiando el rumbo de su vida. Sobreviviendo al caos y fortaleciéndose, D'Onofrio ganó poder con astucia y lealtad inquebrantable. Escalando posiciones a las filas, se consolidó como un líder respetado. A pesar de desafíos y conflictos, mantuvo su dominio en una de las familias delincuenciales más tumultuosas de Nueva York. Al día de hoy, incluso tras las rejas, su influencia persiste, asegurando su poder en el submundo del delito. Su camino estuvo marcado por la lealtad y estrategias audaces, especialmente notables durante la guerra interna de la familia Colombo, donde apoyó a los leales a Persico y Russo. A pesar de los fracasos en eliminar a enemigos clave como William Wild Bill Cutolo, su habilidad para maniobrar en el submundo aseguró su ascenso al poder tras la guerra, que concluyó en 1993 con la victoria de Persico.
D'Onofrio no solo consolidó su posición, también impulsó la reconstrucción y expansión de la familia, incluso desde la sombra de un negocio agrícola, manteniéndose a salvo del escrutinio legal. En 2024, su longevidad como uno de los capos mafiosos más antiguos en activo destaca su destreza para sobrevivir y prosperar en el peligroso mundo del delito organizado. Su historia refleja una dedicación inquebrantable al código mafioso, crucial para la continuidad de la influencia de la familia Colombo frente a los desafíos modernos. ¿Sabías que Little Robert D'Onofrio fue elegido como jefe actuante de la familia del delito Colombo después de que Teodoro Skinny Teddy Persico, a quien se consideraba el sucesor de la familia, decidiera alejarse de la vida del delito? Esto ocurrió tras la declaración de culpabilidad de Persico en un caso de extorsión relacionado con una unión de construcción en Queens. Tras el velo de uno, se esconde la historia del siguiente, entrelazados en un baile de ambición y oscuridad. Mafioso número 3. Semyon Mogilevich. ¿Quién hubiera pensado que un graduado en economía de la Universidad de Lviv se convertiría en el terror de la delincuencia organizada? Semyon Mogilevich no es solo un nombre, es una leyenda en el sombrío mundo del delito. Una figura que incluso las fuerzas más valientes del orden temen enfrentar. La escalofriante historia de Mogilevich comienza con un audaz engaño. Prometía ayudar a judíos soviéticos a emigrar, vendiendo sus tesoros, solo para luego robarles descaradamente su dinero. Este acto maquiavélico fue solo el inicio. ¿Sabías que Semyon Mogilevich, conocido como el Don Cerebral por su agudo ingenio financiero, es acusado de involucrarse en una amplia gama de actividades delictivas, desde el tráfico de psicotrópicos hasta el comercio de armas nucleares? Este jefe del delito organizado ruso incluso compró una aerolínea en quiebra solo para traficar sustancias ilegales desde el Triángulo Dorado. Mogilevich, el coloso del delito, ascendió a las alturas del inframundo con una velocidad vertiginosa, convirtiéndose en el maestro indiscutible del blanqueo de dinero para la temida Solzenskaya Bratva. Pero en los tumultuosos años 90 se transformó en un monstruo del delito, un jefe formidable y escurridizo. Su matrimonio con una húngara no solo le brindó amor, sino también un pasaporte hacia una vida de delitos sin límites. Desde su fortaleza en Budapest, extendió sus tentáculos delincuentes hasta controlar desde fábricas de armas hasta el prestigioso Income Bank, permitiéndole lavar dinero a una escala casi mitológica. Mogilevich no solo amasó riquezas, sino que también tejió una red de conexiones políticas tan sólida que podría hacer temblar a cualquier sistema de justicia. Figuras como Yuri Lubskov, Dmitry Firtash y Leonid Berkach fueron solo algunos de sus aliados. Este tejido de relaciones le otorgó una armadura de impunidad, haciendo de Mogilevich un fantasma para las autoridades, siempre un paso adelante, siempre intocable. Su historia es un ejemplo de cómo la inteligencia, la astucia y la corrupción pueden elevar a un hombre a convertirse en un emperador sombrío del siglo XXI. Una era se cierra, abriendo el camino para el próximo arquitecto de intrigas y alianzas en el inframundo. Encuesta. ¿Qué aspectos de la vida y operaciones de estos mafiosos legendarios crees que han evolucionado más para adaptarse a los tiempos modernos? Número 1. Métodos de lavado de dinero y evasión fiscal. Número 2. Uso de tecnología y comunicaciones encriptadas. Número 3. Diversificación de actividades delincuentes más allá del delito tradicional. Número 4. Desarrollo de nuevas redes y alianzas internacionales. Número 5. Adaptación a cambios en las fuerzas del orden y legislación. Déjanos tu opinión en los comentarios. Esperamos tu respuesta. Mafioso número 4. Shigeharu Shirai.
¿Puede un antiguo señor de la guerra de Yakuza realmente desaparecer sin dejar rastro? Shigeharu Shirai, un nombre que resonaba con fuerza en los círculos delincuentes de Japón, desafió esta pregunta. Miembro de una de las sociedades delincuenciales más enigmáticas y poderosas del mundo, la Yakuza, cuyas sombras se extienden desde el siglo XVII, Shirai se convirtió en el centro de una cacería internacional tras su presunta participación en un ajusticiamiento en 2003. Su habilidad para deslizarse a través de las grietas de la justicia y establecerse en Tailandia es material de leyenda. Shirai, un maestro del engaño, vivió una década bajo el radar en Tailandia, fusionándose con la localidad y demostrando un ingenio y astucia inigualables. A pesar de su exilio autoimpuesto, mantenía vínculos con la Yakuza, recibiendo visitas y regalos en efectivo de sus asociados, una prueba de su poderoso dominio en el submundo del delito. ¿Sabías que Shigeharu Shirai, un jefe de la Yakuza japonesa que estuvo prófugo durante 14 años, fue arrestado en Tailandia después de que las fotos de sus impresionantes tatuajes se hicieran virales en Facebook? En un giro irónico del destino, Shigeharu Shirai, quien había encontrado un refugio tranquilo en Tailandia, fue desenmascarado por las mismas marcas de su lealtad y pasado delictivo. Las icónicas marcas de la Yakuza que adornaban su piel se convirtieron en una perdición. Fotos virales en Facebook revelando sus tatuajes atrajeron la atención no deseada de la policía, conduciendo a su captura en un mercado de Lopburi, Tailandia. Este vertiginoso desenlace marcó el fin de su huida, dejando a Shirai a merced de la justicia. La captura de Shirai es un golpe contundente para el inframundo delictivo. Su arresto envió un mensaje escalofriante: la justicia no perdona. La historia de Shirai es una advertencia para los jefes de la mafia más astutos. No hay escondite seguro del alcance de la ley. De un jefe a otro, la antorcha del delito organizado se pasa, iluminando las profundidades de su reino oculto. Mafioso número 5, Domenico Cefalù. ¿Cómo logró Domenico Cefalù, nacido en las estrechas calles de Palermo, Sicilia, escalar las sombrías alturas del delito organizado en Nueva York para convertirse en jefe de la infame familia Gambino? La historia de Cefalù es un relato fascinante de astucia, supervivencia y una lealtad inquebrantable al código mafioso. Desde su llegada a Estados Unidos, Cefalù mostró un instinto para el delito organizado, sumergiéndose de lleno en las actividades ilícitas de la familia Gambino. Su especialidad: el contrabando de sustancias prohibidas. Usando una combinación de contactos y sagacidad, facilitó la entrada de grandes cantidades de sustancias psicotrópicas en el país, consolidando su estatus dentro de la organización. Pero su carrera delincuencial enfrentó un serio obstáculo en 1982, cuando fue atrapado y condenado a 6 años por su participación en el tráfico ilegal. Este golpe podría haber terminado la carrera de muchos, pero para Cefalù fue apenas un tropiezo. En 1990, su determinación y habilidades captaron la atención de John Gotti, el temido jefe de los Gambino, quien lo introdujo formalmente a la familia. La lealtad indomable de Domenico Cefalù se manifestó en su rechazo en 1992 a cooperar con un gran jurado, optando en su lugar por salvaguardar los secretos de la familia y adherirse al sagrado código de omertá. Este acto de desafío lo llevó tras las rejas por desacato, pero también lo consagró como un verdadero hombre de honor dentro de la familia Gambino. A pesar de las tormentas legales que enfrentó, incluida otra condena por desacato en 1996, que lo mantuvo entre rejas durante 33 meses adicionales, Cefalù continuó su ascenso implacable en la jerarquía de la mafia.
En 2005, su poder y estatus quedaron sellados al ser nombrado subjefe de los Gambino, un claro testimonio de su influencia indiscutible dentro de la organización delictiva más temida de América. La persistencia de Cefalú en actividades delictivas lo puso de nuevo en el radar de las autoridades en 2008, enfrentándose a cargos de extorsión y asociación ilícita. Sin embargo, su habilidad para negociar con la fiscalía le permitió obtener una sentencia relativamente leve de 2 años, demostrando una vez más su astucia. Su liberación en 2009 no fue el final, sino el comienzo de su apogeo. ¿Sabías que Domenico Cefalù se convirtió en el jefe de la familia Gambino tras un largo periodo bajo el control de los Gotti, marcando el retorno del liderazgo siciliano dentro de esta organización delictiva de Nueva York? Su ascenso simbolizó la prevalencia de la siciliana, conocida por su discreción y eficacia sobre la influencia americana dentro de la mafia. Domenico Cefalù se alzó como el nuevo jefe de la familia Gambino en julio de 2010, reemplazando a Peter Gotti y marcando el final de una era icónica en el submundo delictivo. Ascendiendo desde sus humildes inicios como inmigrante siciliano, se convirtió en uno de los capos más temidos de América. Su vida ejemplifica la dinámica del delito organizado y su habilidad para adaptarse a los cambios. Un legado de poder se desvanece, solo para que otro se levante en el eterno ciclo del submundo mafioso. Mafioso número 6. Liborio Salvatore Bellomo. ¿Quién podría imaginar que un joven de las calles de Nueva York, nacido en la cuna de la mafia, se elevaría hasta convertirse en uno de los padrinos más temidos y respetados de la ciudad? Liborio Salvatore Bellomo, un hombre que resuena con poder y misterio en el oscuro mundo del delito organizado, inició su siniestra carrera bajo la sombra de la familia genovese, guiado por los pasos de su padre y el infame Anthony Fat Tony Salemo. ¿Sabías que Liborio Bellomo, considerado el jefe de la mafia delictiva genovese, fue elegido personalmente por Vincent Chin, gigante, en los años 90? A pesar de enfrentar acusaciones graves, Bellomo demostró su inocencia en varios casos y tras cumplir condenas por otros delitos, retomó su papel en la organización, consolidándose como un líder clave en el delito organizado de Nueva York. Sin embargo, su ascenso no fue sin controversia. En 1996, Bellomo enfrentó graves acusaciones bajo la ley RICO, incluidos los ajusticiamientos de figuras destacadas de la mafia, extorsión y chantaje. Aunque negó vehementemente los homicidios, incluso pasando pruebas de polígrafo, el FBI fue tras él con todo, llegando al extremo de afeitarle la cabeza en busca de evidencia de fraude. El maestro de las sombras, Michael Bellomo, desafió la justicia con astucia y audacia en 1997, al alcanzar un acuerdo con la fiscalía, evitando así un juicio que amenazaba con desterrar los oscuros secretos de su reinado delictivo. Pero su estancia en prisión fue todo menos tranquila. Nuevas acusaciones lo acecharon, esta vez vinculadas al lavado de dinero y el control siniestro de los muelles y la Asociación Internacional de Estibadores. Aún tras los barrotes, su influencia era impenetrable. Desde su celda, dictaba órdenes y mantenía un férreo control sobre las operaciones de la familia delictiva, que lo veneraba como su líder supremo. El retorno de Bellomo a la libertad en 2008 desencadenó una ola de temor y expectación. Como un verdadero don de la mafia, reclamó su lugar en la cima de la jerarquía con determinación y audacia. Y hoy, en este vertiginoso 2024, se alza como uno de los caudillos más astutos y resistentes de la mafia, un ícono viviente de la perseverancia, el dominio en el siempre cambiante paisaje del delito organizado en las calles de Nueva York. Mientras el eco de un imperio resuena,
el próximo capo ya teje su red en el vasto lienzo del delito. Mafioso número 7. Michael La Nariz Mancuso. ¿Quién hubiera pensado que Michael La Nariz Mancuso, un joven de las calles de Nueva York, escalaría hasta convertirse en uno de los jefes mafiosos más temidos de la actualidad? Su historia es un viaje tumultuoso de delito, poder y supervivencia. Mancuso, quien comenzó en la notoria banda Purple de East Harlem, se ganó una reputación por su inteligencia y brutalidad desde temprano. ¿Sabías que Michael La Nariz Mancuso, antes de ser jefe de la familia Bonanno, cumplió una condena por el ajusticiamiento de su esposa en 1984, dejando su cuerpo frente a un hospital en el Bronx? Este homicidio lo llevó a prisión, pero incluso detrás de las rejas, su influencia creció, captando la atención de Vincent Baciano, quien lo nombró subjefe de la familia Bonanno. Mancuso se hizo con el control como jefe en funciones cuando Baciano fue encarcelado, a pesar de la turbulencia interna y las disputas por el poder. Con una astucia sin igual, logró solidificar su posición y modernizar la organización manteniendo las tradiciones mafiosas. Sin embargo, su ascenso se vio amenazado cuando Joseph Mazzino, un jefe convertido en informante, lo implicó en un ajusticiamiento de 1999. La tensión se disparó, culminando en su arresto en 2006 por otro ajusticiamiento, condenado a 15 años. ¿Sabías que Michael La Nariz Mancuso se convirtió en el jefe oficial de la familia del delito Bonanno mientras estaba en prisión en 2013, demostrando el control y la influencia que ejercía incluso tras las rejas? Este hecho subraya la persistente estructura y poder de las familias de la mafia tradicional en Nueva York, demostrando que ni siquiera las rejas podían contener su poder. El regreso del titán del delito, Giovanni Mancuso, prometía una nueva era de dominio y poder en 2019 tras su liberación. Pero la libertad resultó ser un espejismo en el desierto de la delincuencia. En un giro impactante en 2022, las garras de la justicia lo alcanzaron de nuevo, esta vez por conspirar con los mismos demonios con los que había compartido su reinado de terror, violando así su libertad supervisada. El veredicto fue implacable. Condenado a purgar 11 meses adicionales tras las rejas en 2023, el destino de Mancuso se convirtió en una trágica sinfonía del eterno ciclo del ascenso y caída en el mundo del delito organizado. Cada capo deja su huella, preparando el escenario para el siguiente maestro del delito organizado. Mafioso número 8. Vittorio Little Big Amuso. ¿Cómo ascendió Vittorio Little Big Amuso de las calles de Brooklyn a convertirse en el temido jefe de la mafia delincuencial lucchese, marcando uno de los periodos más sangrientos de la mafia estadounidense? Nació el 4 de noviembre de 1934 en la ciudad de Nueva York y creció en Canarsie, Brooklyn, y se introdujo en el mundo del delito organizado a una edad temprana, estableciéndose como una figura prominente en la mafia de Nueva York. Aprendió el negocio delincuencial desde abajo, estableciendo su reputación de astucia y brutalidad. ¿Sabías que Vittorio Amuso, antes de ser jefe de la familia lucchese, trabajó para Carmine Tramunti y fue ejecutor para Joseph Crazy Joe Gallo, participando en una de las guerras mafiosas más notorias de los años 60 contra Giuseppe Joey Profaci? A medida que su notoriedad crecía, así lo hacía su influencia. Primero bajo la familia Profaci como matón y luego, tras una temporada en prisión por extorsión, escalando rápidamente los rangos de la poderosa familia lucchese en los años 70. El temible señor del delito, Vittorio Big Amuso, maestro de la oscuridad, gobernó un vasto imperio del mal con puño de hierro desde 1987.
Su palabra era la ley. Su mirada, el terror que congelaba el alma de muchos. Bajo su mandato, la familia Lucchese desató una marea de sangre y venganza, con ajusticiamientos sin precedentes, sembrando el miedo y la desesperación en las calles. Pero incluso el más implacable de los déspotas enfrenta desafíos. Amuso no fue la excepción. Traiciones, luchas de poder y deslealtades amenazaron su trono de poder. Sin embargo, con astucia y crueldad promovió a sus leales y estableció un siniestro comité de capos para consolidar su reinado. El ocaso del infame Amuso comenzó en 1990, cuando la justicia finalmente alzó su espada sobre él en el caso Windows, forzándolo a huir como una rata. Pero la mano de la ley no se detuvo, alcanzándolo en 1991, donde fue arrastrado a la corte y sentenciado a cadena perpetua al año siguiente. Aún tras sus barrotes, su sombra siniestra perduró, manipulando los hilos del poder desde lo más profundo de la oscuridad a través de sus leales secuaces. En 2019, la familia Lucchese nombró a Michael Big Mike DeSantis como jefe de funciones, marcando el inicio de una nueva era bajo su liderazgo, aunque bajo la sombra perdurable de Amuso. Ahora, a los 88 años, Little Big Amuso pasa sus días en una prisión federal, lejos de los días de poder y temor que una vez comandó. Pero su legado en el delito organizado sigue vivo. La caída de un titán del delito forja el ascenso del siguiente, en un perpetuo juego de poder y sombras. ¿Qué factores han permitido que estos capos mantengan su poder durante tanto tiempo? La astucia implacable de estos capos desafía a las autoridades en una lucha épica contra el delito organizado. Su poder, incluso tras las rejas, desafía todas las expectativas y sacude los cimientos del sistema judicial. Combatir esta delincuencia requiere una estrategia audaz que arranque de raíz la corrupción que alimenta estas redes delictivas. La historia de estos mafiosos es un thriller que nos recuerda que la batalla contra el mal es una guerra interminable, que exige tácticas cada vez más extremas para prevalecer. ¿Qué nos enseña la perdurable influencia de los jefes mafiosos sobre la lucha contra el delito organizado? Déjanos tu opinión. Si te ha gustado este video, no dejes de compartirlo, darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.